Diabetes mellitus, tratamiento, hipoglucemiantes e insulinas. La diabetes mellitus, según Molina y Cruz, es una enfermedad que consta de un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por la hiperglucemia crónica, debido a un defecto en la secreción de insulina, a un defecto de la acción de la misma o ambas, coexistiendo en alteraciones en el metabolismo de las grasas y de las proteínas. La diabetes mellitus es una patología de origen etiológico, es decir, no se conocen aún las causas que la originan, pero también se sabe que con el paso del tiempo trasciende hasta llegar a una enfermedad pandémica y crónica. La diabetes mellitus trasciende a través de la edad, es decir, con el paso de los años se va fortaleciendo. No distingue sexo ni tampoco etnia, pero también se sabe que las personas de raza negra tienen más tendencia a padecerla, ni tampoco distingue territorio geográfico. Los factores que influyen: hiperglucemia, niveles de glucosa libre en sangre que superan por arriba de los 100 miligramos sobre decilitro, secreción de insulina insuficiente, que puede ser que se produzca pero que no sea de buena calidad o esté directamente relacionada con la cantidad. Ahora bien, hablemos del principal órgano afectado en la diabetes mellitus: el páncreas. El páncreas es un órgano plano y largo que se encuentra en la línea media clavicular. Atraviesa el flanco izquierdo ubicado por detrás del abdomen. Colinda a la derecha con el vaso y a la izquierda con el duodeno. Sus conductos excretores son el calédoco y el conducto pancreático. Su unidad funcional es el ancino, mientras que las funciones se realizan específicamente por los islotes de Langerhans. Dentro de los islotes de Langerhans encontramos 4 tipos de células. Las células alfa, que producen el glucagón alrededor del 25%. Las células beta, que se encargan directamente de la producción de insulina, alrededor del 60%. Y las células delta, que se encargan de la producción de somatostatina, que ocupan el 7.5%. Y las células F, que producen el polipéptido pancreático. Sus principales funciones son endocrina y exocrina, es decir, endocrina por la producción de hormonas como el glucagón, insulina y somatostatina, mientras que en la parte exocrina es exocrina porque produce polipéptidos conectados a la bilis que ayudan a la digestión y metabolismo de los lípidos. En este esquema podemos ver el ancino pancreático, la unidad funcional del páncreas, las células F productoras de polipéptido pancreático, las células beta productoras de insulina, las células alfa productoras del glucagón y las células delta productoras del polipéptido pancreático. Mencionemos algo sobre la producción de la maduración de la insulina. Esta es una célula beta. Aquí podemos apreciar el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Es aquí donde inicia la maduración de la insulina. En el retículo endoplasmático se genera una prehormona que madura posteriormente para convertirse en una preinsulina a través de enzimas microsomiales, que a su vez ayudan a la maduración de la proinsulina, que es transportada al aparato de Golgi, donde a través de reacciones de hidrólisis se va a convertir polipéptido en insulina. Finalmente, estos son almacenados en los gránulos en forma de cristales. La glucosa es el principal precursor de la síntesis de insulina. Pero, ¿cómo se degrada la insulina? ¿Cómo se degrada la glucosa, Empieza por la glucosa, que es transportada al páncreas por el transportador GLUT2 con una insulina. Dentro de las células pancreáticas ocurre una reacción de fosforilización para convertirla en glucosa 6-fosfato. Recibe el nombre porque la reacción se lleva a cabo en el carbono número 6 de la glucosa. Cuando se transforma en glucosa 6-fosfato, ocurre una reacción llamada glucólisis, que es el rompimiento, la síntesis de la glucosa, formando ATP. Cada molécula de glucosa nos puede dar hasta 16 ATPs. La cantidad de insulina basal es de 20 unidades internacionales. La cantidad de insulina bajo efecto de la alimentación es de 30 a 35 unidades internacionales, dando un total de 50 unidades internacionales de insulina generadas por cada día. La vida media de la insulina es de 3 a 5 minutos. Pero, ¿qué ocurre cuando
¿Qué ocurre en la diabetes mellitus? Si bien se sabe que las células beta son las principales afectadas en esta enfermedad, tenemos el conocimiento de que tenemos otras dos células encargadas de regular los niveles de glucosa en sangre. La principal causa de esta enfermedad no es porque estén fallando al 100% las células, sino que se debe a que los inhibidores del canal de calcio no funcionan correctamente, provocando que los receptores GLUT2 no funcionen, lo que ocasiona que quede demasiada glucosa libre en sangre, provocando así una hiperglucemia. La secretación de insulina se da por el calédoco. El calédoco, a través de la circulación pancreática duodenal, se encarga de distribuirlo a la circulación venosa, donde su primer punto de partida es la vena porta. La vena porta se encarga de llevar la insulina a la aurícula derecha, y esta es distribuida a través de la circulación mayor y menor a los músculos, tejido adiposo e hígado y piel. En el hígado, la insulina ayuda a la captación de glucosa por el hepatocito. El hepatocito es la unidad funcional y anatómica del hígado. Ayuda al anabolismo de la glucosa en glucagón, pero también un mal funcionamiento de la insulina puede provocar un hígado graso. En el músculo aumenta la captación de glucosa por el miocito, que es la unidad anatómica y funcional del músculo. Ayuda a la elasticidad de las fibras musculares por el glucógeno y las proteínas, pero también provoca daño tisular en exceso de concentración, lo que provoca una patología llamada pie diabético. Adipocito. En el adipocito sucede lo mismo que con el hígado y el músculo. Aumenta la captación de glucosa, pero también se almacena como triglicéridos, lo que disminuye la lipólisis, que es la síntesis de los ácidos grasos. Los lípidos, por cada molécula de lípido podemos obtener 34 moléculas de ATP. Sus fases de la insulina. Secretación temprana ocurre a los 10 minutos de haber ingerido alimentos y se genera una preinsulina. En la tardía es de 20 a 30 minutos después de comer. Está estimulada por la glucosa libre en sangre. Dentro del tratamiento tenemos a los fármacos secretagogos, que se dividen a su vez en fármacos sulfonilureas que inducen al cierre de los canales de potasio y la inhibición de la gluconeogénesis hepática. Su principal medicamento es la glibenclamida. En las mitiglinidas reduce de manera rápida la hiperglucemia postprandial, es decir, los niveles de glucosa elevados después de comer, y su principal medicamento es la reparilina. Fármacos sensibilizadores de insulina se dividen en 3 grupos: biguanidas, que aumentan la activación del receptor GLUT2, favoreciendo la captación y metabolismo del hígado y del músculo. Su principal medicamento es la metformina. Las glitazonas disminuyen los triglicéridos y favorecen la captación de la glucosa periférica. Las tiazolidinalas modulan la expresión de genes implicados en la transcripción de la señalización de insulina. Y los inhibidores monosacáridos. Dentro de los inhibidores monosacáridos encontramos una familia, los llamados inhibidores de las alfa-glucosidasas intestinales, que se basa en el citrato de la digestión de carbohidratos en la hiperglucemia postprandial. Sus principales medicamentos es la acarbosa y miglitor.